Muchas gracias. Aprovecho para agradecer primero a la coordinadora del Movimiento de Transformación Social que pensaron en mí, me consideraron para venir y platicar un poco de, no solamente de la actividad que me encomiendan diariamente, que es actualizar la página, coordinar la web y todas las herramientas técnicas del movimiento, sino que también he estado de alguna manera en contacto con los hechos que se han venido dando en México gracias a la irrupción y al desencadenamiento de tanta actividad política y de tanto activismo de gente que se fue informando y creando sobre la marcha. Quisiera hacer una breve acotación sobre cuáles son los antecedentes de estas redes sociales para posteriormente referirme a cómo nos fue transformando o cómo fue perfilándonos a una transformación social más coordinados con este tipo de herramientas. Inicialmente la única presencia que teníamos en este mundo virtual hace unos 15 años era un correo electrónico. A partir de ahí, pues, nos empezamos a hacer adictos a las cadenas, a veces temáticas. Si nos interesaba la filosofía, nos suscribíamos a una. Si teníamos intereses políticos, pues reenviábamos aquello que nos empezábamos a enterar. Después surgieron las listas de correo, y ahí es ocasión de comentar algo que nos reunió a muchísimas personas, porque a partir de un reencuentro de varios exmiembros del PMT, fue que decidieron hacer algo distinto, una agrupación con el nombre del Movimiento de Transformación Social. Inicialmente, pues, el sitio pues agrupaba noticias, pero poco a poco la gran actividad se fue centrando en las personas, en los personajes con gran tradición de activismo y de lucha social. De ahí se fue creando una red bastante interesante, porque en esos años no se conocía en los medios de comunicación masiva aquello que se estaba dando en las comunidades. Si había algún tipo de abuso de autoridad en algún lugar apartado, pues jamás lo iban a pasar en los noticieros. Entonces, a partir de ese momento, gracias a la lista de correo, fue que se fue haciendo una especie de corresponsalía especializada, porque aquellas personas que participaban confiaban o se conocían o ya habían estado codo con codo en varios momentos. Entonces eso fue lo que fue articulando una nueva edición de este movimiento, y se fue conformando en algo mucho más grande. A partir de ahí se fueron sumando todavía más personas, más agrupaciones, y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya estaban las elecciones anteriores, ¿no? Las del 2006 y todo el proceso. En aquella ocasión, lo que después se le conoció como el cerco informativo tenía que ver con que el ciudadano común de calle no tenía acceso a decir cuál era su verdad, y mucho menos que tuviera una proyección hacia un gran número de personas. Y si recuerdan, en aquella época emergieron varios blogs muy interesantes que eran algo así como un gran pergamino en vivo de que lo mismo que ocurría en las listas de discusión se empezaba a dar, pero para que tuvieran una visibilidad y una permanencia ojalá un poquito más grande. En ese sentido puedo mencionar al menos dos ejemplos: el caso del blog de Kika Roja y el caso del Sendero del Peje. De hecho, si recuerdan, en aquellos momentos, cuando se estaba apenas consolidando lo que después supimos que fue un fraude electoral,
pues fue ahí donde se empezaron a postear los primeros documentos que daban cuenta del comportamiento estadístico, de lo que ocurría a nivel de casillas. No había no había una red social propiamente en ese entonces, y mucho menos con un fin político, pero la gente posteaba los videos que había grabado de propia mano, de cómo estaban saqueando, por ejemplo, las bodegas del IFE. Y así fue como nos empezamos a enterar, cómo nos empezamos a articular a partir para hacer algún tipo de frente común. Ese es una suerte de antecedente. Luego empezó el auge de los blogs y, bueno, luego no era tanto hacer una columna o desarrollar un contenido grande, sino oportuno y quizás constante. De ahí que a alguien, supongo muy inteligente, se le ocurrió la idea, bueno, ya están haciendo sus blogs, vamos a hacer microblogs, y de ahí es donde surge esta idea del Twitter. Y bueno, todo el mundo pensamos que era una red social más. En ese entonces ya estaba MySpace, ya estaba Hi5, pero sí, el único fin de esas redes era pavonearse y poner fotos de familia y saber dónde comías, etc. No había ningún sentido más allá de eso. Nos fuimos enterando del uso político que se le pueda dar al Twitter gracias a algún Twitter de algún personaje en China que pudo avisar antes de que lo encarcelaran, o ya mucho más reciente, para irnos un poco más rápido, a través de lo que se conoció en los medios como la Primavera Árabe. Pudimos hacernos un bosquejo de lo que estaba ocurriendo, escuchando a los protagonistas y a los testigos de primera mano. No teníamos que esperar al noticiero y mucho menos a la confección de notas con los intereses, prejuicios y dilaciones que normalmente tienen, sino que estábamos escuchando a quienes lo estaban viviendo. Estos ciudadanos se habían vuelto actores y sobre la marcha se fueron haciendo periodistas. Al publicar lo que les estaba aquejando en ese momento, no solamente estaban expresando y se estaban poco a poco adueñando de un medio o de una expresión que les había estado vedada hasta antes de ese instante, sino que también, gracias al hacerse visibles, estaban comprando un seguro de vida. Guardando toda proporción, porque en ese entonces, al menos en México, no teníamos redes sociales, una manera de acceder a la información de una manera inmediata. Es parecido a lo que le salvó la vida al EZLN. El hacerse visibles por medio de Internet hizo que Carlos Salinas no los aplastara de un puñetazo. Entonces empezamos a encontrarle sobre la marcha el montón de utilidades que podía tener Twitter en el activismo y en la manifestación política. Otro caso fue el movimiento estudiantil en Chile. Entonces, si conjuntamos estos tres pequeños casos que les pongo, ya teníamos como los ingredientes para saber que algo, de alguna manera se podía avecinar algo interesante aquí en México. Y bueno, de verdad que ocurrió algo interesante. Pareciera que Peña Nieto iba a ganar las elecciones de una manera contundente y sin esfuerzo y sin voto, porque lo decían todas las encuestas, hasta que un grupo de universitarios pues se dieron a la tarea de decir: el emperador no trae ropa, ¿no? Está desnudo. Recuerdo las primeras marchas anti-Peña. Recuerdo que la gente las veía con miedo, decían: no vayas, las están organizando los panistas. Bueno, pues ¿quién te dijo? No, pues es lo que dice la gente. Entonces ese fue el gran pretexto para que yo me lanzara con mi cámara a cubrir estas manifestaciones. Y lo que yo percibí fue algo muy distinto de todas las manifestaciones que me había tocado percibir en mi vida. Ellos
los estudiantes universitarios de todas las universidades, porque a mí al menos nunca me había tocado ver estudiantes de la UNAM, del POLI, de la Ibero, del ITAM y de universidades foráneas unidos y cantando los vítores de las demás escuelas. No se sabían las letanías propias de la manifestación. Entonces, ¿qué hacían? Inventaban las propias y lo hacían con una ligereza, con una inteligencia y una capacidad inventiva que de verdad me llamó la atención y me hizo, no sé, me abrió los ojos para pensar, esta generación tiene algo distinto. Y es algo bastante obvio. Los universitarios, más bien los jóvenes que están ahorita estudiando en la universidad o son recién egresados, son la primera generación que vivieron toda su vida con Internet, saben usar estos medios, se informan distinto. Decía por medio de Twitter Guillermo Sheridan, un escritor, que era condición de todos los movimientos sociales sentirse el primero. Y yo le contesté también por Twitter, porque algo nos permite esta red que es el poder ser interlocutor de quien se nos pegue la gana, y es que son la primera generación con Internet y se les nota, y nadie debe sentirse avergonzado. Estas personas han aprendido a que tienen que contar su versión de los hechos, tienen que contarla con toda la creatividad y los medios que tengan para poder contar. Y esa es la importancia que ha tenido, en mi opinión, los medios, estas redes sociales para la transformación social en México. Gracias.